El fenómeno de ósmosis es transporte molecular de materia o flujo de materia de una región con baja concentración de soluto hacia una región con concentración más alta y que se encuentran separadas por una membrana semipermeable. El flujo es consecuencia únicamente de la energía térmica molecular y es variable. Se inicia con igual presión en ambas regiones y, a medida que la materia fluye, la presión en el agua con concentración alta va aumentando hasta alcanzar una magnitud suficiente para suspender el flujo. Esa presión es la llamada osmótica. Veamos en un esquema aclaratorio lo que acabo de decir. Tenemos dos regiones distintas, una con concentración de soluto C1 mayor que la región 2, que también puede tener soluto, pero en concentración menor C2, separadas por una membrana semipermeable. Al inicio, las presiones son iguales y existe entonces flujo osmótico de la región de menor concentración hacia la región de mayor concentración. ¿Qué es lo que está atravesando la membrana? El solvente. ¿Qué está haciendo el solvente? Está disminuyendo la concentración C1. A medida que eso ocurre, va creciendo la presión en la región 1 y consecuentemente va disminuyendo el flujo osmótico, que como indicamos es variable. A medida que crece la presión, disminuye el flujo osmótico. Llega un momento en que la diferencia de presiones es tal que evita la existencia del flujo osmótico. Y se suspende entonces el flujo de solvente de la región 2 a la región 1. Ahora bien, si por cualquier circunstancia nosotros queremos producir flujo de solvente de la región 1 a la región 2, tenemos que incrementar la presión, que ya existe una cierta diferencia, que es la presión osmótica. Tenemos que subir la presión más arriba del valor de la presión osmótica. Eso podemos hacerlo naturalmente y a medida que lo hacemos, comienza a fluir solvente de la región 1 a la región 2, con lo cual se va aumentando la concentración de soluto en la región 1 y el volumen va creciendo en la región 2. El flujo que va de la región de alta concentración a la de baja concentración, vamos a denominarlo flujo aerodinámico, y solo ocurre cuando la presión 1 es más grande que la presión osmótica, que es la encargada de producir el flujo hidrodinámico que acabamos de mencionar. Este proceso de ósmosis inversa se realiza cuando existe el flujo que acabamos de llamar flujo hidrodinámico y ocurre en procesos industriales o en procesos de investigación. Puede tener cualquiera de dos objetivos fundamentales. Uno, aumentar la concentración de soluto en la región con mayor concentración de soluto para facilitar procesos industriales o mejorar rendimientos económicos, como ocurre en múltiples industrias o en procesos de investigación. O bien, disminuir la concentración de soluto existente en la región con menor concentración de soluto y simultáneamente aumentar el volumen de solvente, como ocurre, por ejemplo, en el proceso de desalinización del agua del mar, convertida en agua con características potables para el consumo humano. Veamos un ejemplo. Cierta industria necesita desalinizar agua utilizando ósmosis inversa. Para ello se requiere una membrana de las características siguientes: área total 5 centímetros cuadrados, con 2 por 10 a la quinta poros por metro cuadrado,
cada uno de los cuales tiene un radio de 2 micrones con una longitud de poro de 5 micrones. La concentración de cloruro de sodio, NaCl, del agua a desalinizar es de 1.08 moles por litro y la temperatura a la cual se va a operar es de 27 grados Celsius en promedio. La viscosidad del agua del mar es eta de 1.20 por 10 a la menos 3 pascal segundos. Las necesidades de agua desalinizada son 120 litros por hora de manera continua todo el mes. Calcule la energía necesaria para realizar el proceso de desalinización. Los requerimientos que tenemos es desalinizar agua. Para ello contamos con una membrana que tiene 5 centímetros cuadrados de área total con 2 por 10 a la quinta poros por metro cuadrado, cada uno de los cuales tiene un radio de 2 micrómetros, una longitud que es el espesor de la membrana simultáneamente, que es de 5 micrómetros, y el agua de mar, que tiene NaCl disuelto en agua destilada, tiene una concentración de 1.08 mols por litro y va a ser operado todo el sistema a 27 grados Celsius, que equivale a 300 Kelvin. La viscosidad del agua del mar es 1.20 por 10 a la menos 3 pascal segundos y se requiere un caudal por hora de 120 litros durante todas las horas del mes, que al multiplicar 24 por 30 da 720. Lo primero que debemos calcular es la delta de concentración real. Para ello necesitamos que utilizar el factor de ionización, que es 2, ya que hay 2 tipos de iones, los sodio positivo y cloro negativo, lo que implica que I vale 2, que multiplicado por la concentración de cloruro de sodio, 2 por 1.08 menos 0 de la concentración 2 da 2,16 moles por litro. Lo primero que debemos hacer es suspender el flujo osmótico. Para ello necesitamos una diferencia de presión entre las dos regiones de phi, coeficiente de idealidad, que vamos a tomar igual que 1 por simplicidad, multiplicado por la constante de los gases perfectos, que es 8.314, multiplicado por la temperatura absoluta, que son 300 Kelvin, y por la diferencia de concentración real, que es 2,16 moles por litro, multiplicado por 10 al cubo, porque necesitamos moles sobre metro cúbico. Eso da aproximadamente 54 por 10 a la quinta pascales, como la magnitud de la presión, de la diferencia de presiones entre las dos regiones, para que sea suspendido el flujo osmótico. Luego debemos de calcular la diferencia de presiones que vamos a imponer para producir el flujo hidrodinámico. Eso aparece designado aquí como diferencia de P. Para ello necesitamos calcular la resistencia hidrodinámica de cada poro, que se calcula por la fórmula ya conocida, que da 9.55 por 10 a la 14 newton segundo sobre metro cúbico, con la utilización de la viscosidad indicada, de el largo de los poros y del radio de los mismos en el denominador elevado a la cuarta. Pero como hay un número total de poros que se obtiene al multiplicar el área por el número de poros por metro cuadrado, es decir, estas dos cantidades, y esos poros están en paralelo, la resistencia hidrodinámica total es el inverso de la suma de los inversos, que resulta ser 9.55 por 10 a la 12 newton segundo sobre metros a la quinta. Ahora bien, tenemos que calcular cuánto es el caudal expresado en unidades del sistema internacional. Los 120 litros por hora dan 33 por 10 a la menos 6 metros cúbicos por segundo, y la diferencia de presiones
para producir el flujo hidrodinámico, entonces resulta ser, de acuerdo a la ecuación de Poiseuille, caudal por la resistencia hidrodinámica total, que da un total de 3.183 por 10 a la quinta pascales. Con lo cual ya tenemos dos datos, el de la diferencia de presiones para producir el flujo hidrodinámico y para suspender el flujo osmótico, que sumados nos dan la diferencia de presiones totales requerida para que el proceso de desalinización pueda realizarse por ósmosis inversa, de manera que la potencia necesaria, que es naturalmente energía en la unidad de tiempo y responde a la fórmula ya muchas veces utilizada de fuerza multiplicada escalarmente por la velocidad. La fuerza es la diferencia de presiones total multiplicada por el área, y por la ecuación de continuidad sabemos que la magnitud de la velocidad es el caudal sobre el área, se cancelan las áreas y nos queda que la potencia entonces es la diferencia total de presiones multiplicado por el caudal, que resulta ser de 11 kilowatts. Y como requerían que calculáramos la energía empleada al mes, entonces multiplicamos la potencia por el número total de horas que tiene un mes, que nos da 7.920 kilowatts hora. Indudablemente que para operar el sistema necesitaríamos conocer la eficiencia de todo el sistema para transformar la energía teórica en la energía real necesaria y operar nuestro sistema con una membrana bien diseñada, bien construida, que sea resistente a los cambios a medida que transcurre el tiempo, para que el mantenimiento no sea oneroso, ya que todo el sistema resulta ser precisamente oneroso. Sin embargo, aún así, es utilizado en muchísimos procesos industriales y la desalinización es muy común ahora en los barcos que no tocan puerto en una semana o en 2 semanas, como los cruceros por las Antillas, a los cuales ustedes están cordialmente invitados naturalmente.